La doctora Bárbara Búquer, mercedaria de la Caridad, recibió su doctorado en Teología en 1992 sobre lo femenino en la Iglesia y el conflicto. Formó parte del equipo de teólogos de la Conferencia de Religiosos de Brasil. Actualmente es docente de la Pontificia Universidad Católica de Brasil de Sao Paulo. Mais que nada, buenos días a todos e todas. Sou muito feliz de poder estar tempo nesta manhã com vocês, já que depois tendré trabalho que já venia anteriormente com minhas irmãs. Vou dirigir o retiro para as novícias. Pero me gustaría empezar lo que vou exponer para vocês, compartilhar, mejor dicho, recordando, me permitam, a mi fundador, el beato Juan Zegri, que dice que mientras haya un solo ser abandonado, afligido, desamparado, sin educación religiosa y sin recurso, ahí tiene cabida la presencia de la merced en la vida de una religiosa mercedaria de la caridad. En nombre de él y de su sueño, estoy entre ustedes como hermana. Incluso Sergio me había pedido escribir, decir de qué manera quería que yo fuera presentada. Yo, de cierto modo, no me gustan mucho los títulos. Los títulos que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, lo comprendo y deseo vivir con mucha honestidad como servicio. La persona Bárbara es hermana y quiere estar como hermana entre ustedes, mis hermanos y hermanas. Entonces, yo no voy a necesitar entonces el lambón, puede sacar. A título de uno tiene que sentirse un poquito más seguro teniendo los papeles en las manos, ¿no? Pero voy a intentar desde aquí pasar lo que está escrito y lo hemos preparado. Es un trabajo conjunto. No me sobra mucho tiempo de trabajar los PowerPoint, entonces pido a una hermana que ella tiene siempre el acervo del contenido que voy reflexionando y ella me los prepara. Entonces fue hecho los PowerPoint por Cecilia, que es la maestra de novicia, que está aquí en Argentina. Entonces, me ha sido pedido porque el tema no es un tema que como teóloga estoy trabajando. Como maestra, soy pedagoga, entonces no me dedico a la infancia y adolescencia en riesgo. Ahora estoy siendo más de 25 años profesora de ética en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Pero allí es un puente de hacer con que la juventud se haga cargo de sí misma, de su vida como ser humano, y se comprometan y estén atentos a la sociedad civil para que no sean alienados, jóvenes alienados, y se comprometan con los niños y adolescentes. Entonces, Sergio me dijo, entonces tú vas a abrir el congreso y tú vas a trabajar el tema de la espiritualidad de la merced. Entonces me he centrado en esto. Me permitan empezar porque cuando la mujer hace teología, ella hace desde la vida. No hay otra manera de hacer teología desde la mujer si no es desde la vida. Está inscrita esto en nuestro propio cuerpo. Somos fuente de vida y en esto nos parecemos mucho con el Dios que es Padre y Madre. Parece un poco, no es exclusión de los varones, sino inclusión. Nuestra cultura ha sobrevalorado los hombres y nosotros hemos quedado a la sombra de ellos. Pero estamos en un tiempo nuevo en el mundo, en la sociedad, en la iglesia, ¿no?
o Papa acaba de elegir para ser parte do equipo de teólogos internacionais algumas companheiras mulheres, que isto nos tem que alegrar. Deus tem que ser pensado, reflexionado e hablado desde lo humano. E lo humano é a partir de los varones, los hombres, e de las mujeres. Então, a mulher habla desde a vida. Então, empiezo. Vamos ver se isto funciona. Se não funciona, vou pedir ajuda. Não funciona. Sim. Já. A espiritualidade mercedária. Construção histórica del amor a la infância vulnerada. O ponto de partida é o amor. O amor humano que é finito e limitado que temos, pero o amor que é fuente, que viene del mismo Deus, que em Juan é definido como amor. E o Papa Benedicto XVI, em sua primeira encíclica, habla Deus caritas est. Esta é a afirmação fundamental. Allí, já. Aportes de la iglesia. Já. Então, a senha. Agradeço a esta invitação e me permitam que me confiese em público dizendo por que sou mercedária. He sido educada por mercedárias e algo he percebido em elas que me ha cautivado. Este é o colégio que fui com 8 anos e saí com 18 anos para o noviciado. Colégio de Niterói. Lo que me atrai sempre em las personas es que dan testemunho de algo que viven. Uma vocação religiosa não é um empleo temporal, em el que manifestamos nossas habilidades e ganamos dinheiro para viver. Então, isto me parece importante. Nós não somos assim. Então, uma vocação é algo muitíssimo maior e mais profundo. Seguinte, é uma opção por um modo de viver toda a vida. Pode ser que em minha niñez o motivo fosse ser como elas. Pero, en el fondo, esto exigiria uma explicação de por que são felizes. Eu, em aquela época, como todos os jovens de hoje, queremos ser felizes, haciendo lo que hacen y viviendo como viven los que presentan a nuestra vida como un referencial, un horizonte de que valga la pena una entrega de vida. Conozco vocaciones masculinas y femeninas donde esta ilusión foi puesta en prueba. Um religioso que tuvo que esperar 5 anos para poder entrar al cumplir a maioria de edad e cuyo padre não foi a visitarlo em 10 anos de sua vida religiosa. Pero depois, este papá cambiou em forma tão radical que decía de su hijo que era el hijo que le había hecho muy feliz entre los 4 hermanos. En mi caso, la oposición más fuerte fue de mi madre. Puedo decir
a ustedes, mis hermanos y hermanas mercedarias aqui presentes, que não há promoção vocacional mais eficaz e hermosa que vivir a própria vocação, sejam casados, religiosos ou presbíteros, ordenados, não sacerdotes, que vivir a própria vocação com muita alegria e felicidade. Para entender a vocação mercedária, há que recordar as circunstâncias do origen de la Orden de la Merced. Todos conhecemos, pero vamos a recordar desde el viés, desde el canal de Bárbara. En los inicios del siglo XIII se encuentra gobernando a la Iglesia el Papa Inocencio III, que representa el más alto momento de poder eclesial, capaz de unir a los reyes cristianos de Europa en cruzadas para conquistar la Tierra Santa de Palestina contra los musulmanes. Los resultados son de muerte y sangre. En este contexto, Pedro Nolasco funda la Orden de la Merced, no para pelear y matar, sino para rescatar a los cristianos capturados en la guerra y obligados a convertirse al islamismo, y pide a sus frailes que incluso hagan voto de quedarse ellos mismos como esclavos para sustituir a los cautivos que volvían a España ya como cristianos libres. Siguiente. Es interesante que Pedro Nolasco, de alguna manera, entra en lo que yo llamo en la economía del mercado de aquellos tiempos, pero de un modo muy original, que es una gran lección para nuestro tiempo, porque después de comprar la libertad de un esclavo, lo deja en libertad. Y de esta manera cuestiona la mentalidad de la guerra que trata a las personas como cosas. La misma cultura griega que ha ofrecido tantos aportes a la humanidad, incluso en el cultivo de la ética, para respetar la dignidad humana, no supo purificar las crueles tradiciones de la antigüedad en lo relativo a las guerras, otorgando al vencedor el poder de despojar lo más sagrado que tiene un vencido, su dignidad de disponer de sí, es decir, de ser persona. Ser persona es ser capaz, como sujeto dotado de razón, entendimiento o inteligencia, libertad y afecto, capaz de autoconocerse, autodecidirse y autorrealizarse. Siguiente. Pedro Nolasco, em aquela época difícil, foi testigo cristiano de la dignidad humana. Siguiente. Nolasco foi mais allá, llegando incluso a pedir a sus religiosos, e por voto, intercambiar la situación, ofreciéndose libremente a quedarse como esclavo e intercambio del esclavo liberado.
Pedro Nolasco entra en el mercado para salir del mercado, cuando el mismo mercado es instrumento de opresión de la dignidad de la persona. Pedro Nolasco nos dice a la humanidad de nuestros tiempos que el mercado es solo un instrumento útil para la economía, pero no puede convertirse en una religión que adora al Dios dinero. Pedro Nolasco ha compreendido, como pocos creyentes de su época, la idolatría del mercado. Y mucho más radical todavía, cuando no hay dinero para comprar, entonces ofrecerse a sí mismo a cambio de un esclavo. Es el gesto de Jesús en el misterio de su muerte, pasión y muerte. Este gesto tuvo que tocar los corazones de muchos. La Orden de la Merced ha inspirado a muchas congregaciones, de las cuales yo hago parte de una de ellas. Tiene su vigencia precisamente en nuestros tiempos la idolatría del mercado, que se ha apoderado de todos los maravillosos instrumentos de la tecnología, pero para ponerlos al servicio de su Dios. Y de esta manera frustrar el gran progreso de nuestros tiempos. Yo me acuerdo cuando vi en la televisión, en el telediario, la noticia de que por medio de una computadora, un médico a distancia podría orientar una cirugía. Yo me quedé feliz. Después puse los pies en el suelo y me he preguntado, ¿a quién tendrá acceso a esta tecnología? Sabemos que son las personas que tienen mucha plata. Siguiente. Quanto mais avançam as técnicas, mais aumenta nossa dependência de elas, e assim nos volvemos cautivos de los que controlam o mundo al servicio de su Dios dinero. En este contexto mundial, volvemos nuestra mirada a Jesús del Evangelio, que nos habla de Dios como Padre, pero con unas imágenes, con un lenguaje que nos habla de un Padre maternal, de quien se reconoce como hijo para formar una comunidad de discípulos misioneros. Quinta Conferencia de Aparecida en Brasil de los obispos de América Latina. Según mi comprender, es el documento más bien logrado desde la Iglesia de América Latina. Gracias al Evangelio de Jesús, podemos entender el sentido cristiano de la espiritualidad. Entonces, ahora pasamos al siguiente guión. Tenemos que comprender lo que es una espiritualidad. Y al comprender la espiritualidad, siguiente, es descrito por San Pablo, que en un texto de él, en Corintios, que dice, ¿quién conoce el espíritu del hombre sino el hombre? ¿Quién conoce el hombre sino el espíritu del hombre? ¿Y quién conoce a Dios sino el espíritu de Dios? Este texto es muy iluminador para mí. Dios no tiene superficialidad.
El ser de Dios está en la profundidad de su mismo ser. Nosotros, humanos, sim, oscilamos entre uma vida profunda e uma vida superficial. Um congresso, um retiro, um curso pode hacernos bajar a lo profundo de nosotras. En esta profundidad es donde el Espíritu de Dios nos encuentra. Y este encuentro de los espíritus de Dios, que solo tiene profundidad, y nuestro espíritu humano pasa a existir una espiritualidad. Entonces, cuando hablamos de la espiritualidad, hablamos de la obra del Espíritu Santo. Y hoy la carta a los Gálatas, que habla de los Gálatas insensatos. Pero el Evangelio nos va a decir, si nosotros que somos malos, a veces, sabemos dar coisas buenas para nossos hijos, quanto mais a nosso Padre se lhe pedimos su Espírito. O regalo maior que Deus quer dar a cada de nós é o Espírito, porque o Espírito trabalha nossa interioridade. Em la história não vamos encontrar o Espírito Santo. Lo que vamos encontrar em la história é pessoas movidas por el Espírito Santo. Então, o Espírito trabalha a interioridade do ser humano. Temos que pedir isto como regalo que Deus nos quer dar. É decir, hablamos de uma persona de la Trinidad que une la tierra com el cielo, actuando em nosotros para que el Padre y el Hijo sean reconocidos en su paternidad y filiación. E nosotros mismos podamos entrar en esta filiación. Este es contenido de mis clases de ética cristiana. Pero em primeiro momento digo a mis alunos, ustedes não tendrán clase de religião. Ustedes van a tener clase de ética. Los conceptos fundamentales de esta disciplina dentro de la filosofía para compreender lo humano. Al final, ustedes van a compreender desde la cultura cristiana. E cada de ustedes que são judíos, islâmicos, budistas, tem que perguntar-se quais são os valores, quais são os ejes que mantêm a religião vigente como cultura. E cultura é construção humana. Costumo dizer, como teóloga, que a fé cristiana tem que purificar a religião cristiana. É compromisso muito sério. Porque construímos muitas coisas que não é o puro evangelho. O grande legado do Papa Francisco neste momento histórico de nossa igreja é pedir e remeter-nos a Jesus. A Jesus. Isto é, quanto mais poblemos nossa interioridade de la presença de Jesus, nos hacemos alter Cristos. E isto quer Nolasco e nossos fundadores, que se han espejado em la espiritualidade de la La actitud que Pedro Nolasco pedia de seus religiosos era exemplo de lo mais hermoso de esta filiação e fraternidade. Podemos dizer que su carisma tiene mucha fuerza en nuestro tiempo. Quienes gobiernan el mundo pueden estar adorando al Dios dinero y mantener la violencia y la muerte.
Como família mercedária, tratamos de fazer o bem possível com alguns de nossos hermanos, resgatándolos, defendiéndolos em sua dignidade não reconhecida por seus opressores, pero estimada por quienes los vemos sempre como hermanos o hermanas, por tener recibido el don de la vida del único Padre. Hace algunos años, un alumno me ha preguntado: profesora, si tú fueras torturada, ¿podrías reconocer en tu algoz tu hermano? Hasta ahora me emociono. Le dije, honestamente no sé, pero me gustaría. Pero para hacer el camino de este reconocimiento, tengo que, en lo cotidiano de mi vida, reconocer en mis hermanas, mis alumnos, todos los interlocutores en mi vida, mis amigos, que son mis hermanos. Siguiente. Los cuadros religiosos nos pintan la Trinidad como un padre con barba blanca, un hijo con barba negra y el Espíritu como una paloma. ¿Saben por qué una paloma? Porque se mueve abriendo y cerrando las alas. Y es así. Solo con este movimiento puede volar. Cuando abre las alas, muestra al Padre y al Hijo como distintos entre sí. El Padre es el que ama por gratuidad. Nada le obliga a amar. Quando dou retiro, costumo dizer, não é necessário fazer nada para sermos amados. Pero uma vez, sabendo que somos amados, brota em nós outros o desejo de fazer todo, porque somos amados. Aí está a diferença. Não é uma teoria. E uma vez, uma religiosa me dijo: Bárbara, Deus, quando pensou em minha existência, Ele não tuvo um sonho de amor. Ele tuvo uma pesadilha. Todo meu trabalho com esta religiosa foi hacerle llegar a ser a experiência de que Deus ha tenido um sonho de amor. Porque é isto. E correntes psicológicas de trabalho trabalham justamente isto, abordagem do inconsciente, deixando a pessoa conscientemente, de maneira que llegue ao momento da concepção. E neste exato momento está a luz que representa Deus, sua presença na história, a luz de Cristo ressuscitado em nossa vida. Então, nada le obliga a amar. El Hijo es el que ama por gratitud. Pero enseguida viene el movimiento de unir las alas, que representa que Padre y Hijo, a pesar de distintos, viven en la unidad, en y con el Espíritu. Ayer por la noche he gozado com a cantoria de la Merced, porque muitas pessoas, cada uma dando sua contribuição e formando uma unidade maravilhosa, de harmonia. Nadie se ha sobresalido. Todos han regalado para nós a beleza de la diversidade em la unidade. Esto é tarefa
que temos que construir. A obra do Espírito em la vida religiosa é igual: distinguir a las personas e unirlas. Em la vida religiosa hemos hablado muito de uniformidade em coisas externas, que é lo mismo que unidade, que não é lo mismo que unidade que nasce de dentro. Às vezes nos parecemos todas por el estilo, não? E estamos muito distintas, estamos divididas internamente. Temos que acompanhar o movimento de las alas de la paloma que se abre, dejando ver as diferenças que nos hacen distintos e distintas de los demás. Cada uno ou una fiel a su própria llamada interior. Também devemos volver a unir las alas, viviendo una misma caridad y amor, que es la misión de la Merced en la historia de nuestro tiempo, siglo XXI. Nuestra identidad propia, la de cada ser humano, es a la vez lo que le distingue y lo que une. Muchos solo se fijan en la diferencia y olvidan la unidad. Otros solo se fijan en la unidad y no respetan las legítimas diferencias. Todo esto es un camino de madurez humana que vamos haciendo. Por eso es hermoso hablar de la familia mercedaria, donde carismas en algo diferentes nos distinguen, pero un mismo espíritu nos unifica. Al hablar de la familia mercedaria, queremos insistir en las diferencias y al mismo tiempo en la unidad, y reconocer que esta es la obra del Espíritu que se realiza en una espiritualidad. Nuestra espiritualidad tiene que ser trinitaria, representando a Dios en la comunión de personas y no tanto en una esencia o naturaleza divina. Esto es la Iglesia ha definido el dogma de la encarnación como unidad de naturalezas, divina y humana. El axioma latino es inconfuse et indivise, que não se confunde e nem se divide. Esto es verdad, pero no nos dice cómo estas naturalezas se han unido, porque no es toda la naturaleza divina e toda a natureza humana las que se unen, sino solo el Hijo, como ser personal al que se encarna, y no el Padre ni el Espíritu. Y solo un ser humano personal como María es la que da el don de la vida a su Hijo Jesús. La única persona de Jesús de Nazaret es en quien el Verbo eterno se hace carne y quien es engendrado por el amor materno y virginal de María. Para nuestra razón espacio-temporal, resulta incompreensível como em cada persona divina está toda a natureza divina. E só neste sentido podemos manter o dogma eclesial de la unidade de naturezas inconfuse e indivise. Porque, em forma incompreensível,
para la razón espacio-temporal, las realidades personales divinas y su naturaleza no pueden ser comprendidas por nuestra razón tecnológica, que domina cosas, pero no capta las relaciones entre personas con una razón diferente a la técnica, que es la razón ética. La encarnación ha sucedido por la unidad de las personas, de la persona divina del Hijo, con la persona humana del Hijo de María. Esta frase es bien importante como contenido de nuestra fe. En la encarnación ha sucedido por la unidad de la persona divina del Hijo con la persona humana del Hijo de María. Solamente desde esta teología entendemos la vocación mercedaria al servicio de la vida, de la niñez y la juventud. Y será precisamente María la que nos enseñará y nos enseña a educar humanamente a nuestros jóvenes y niños, porque ella es la maestra de humanidad, nada menos que para el Hijo del Padre Celestial. Vamos a pasar el otro guión, y aquí es importante comprender que estamos en un mundo de la transformación de cosas, y el instrumento de transformación de las cosas son objetos. Pero la transformación de las personas no se hace con objetos. La transformación de la persona se hace por medio de la palabra. Que decimos, palabra de Dios, que tiene que estar encarnada en mi palabra humana. Yo tengo que decir palabra que ayude la decisión, motive la decisión de mis interlocutores a querer también ser palabra de valor humano y cristiano. Entonces, yo digo palabra, pero yo soy palabra. Cuando dejo encarnar el verbo eterno de Dios en mi vida, poblando mi interioridad de la palabra de Dios. Esto nos pide la iglesia. Y esto tenemos que naturalmente. Es palabra cuando sonriemos, es palabra cuando miramos a los ojos, es palabra cuando acariciamos, cuando nos dejamos tocar por el cariño de los niños y adolescentes. Entonces, es un tema bonito, ¿no?, para nuestra reflexión en este congreso. Pero, tercero, vamos a vivir al servicio de la niñez y juventud. Ustedes tienen el tesoro de la experiencia de servir a niños y jóvenes. Durante 20 años, yo estuve directamente a servicio de los niños y de los más adolescentes. Ahora es más bien con los jóvenes. En esto me confesaría humildemente como discípula de todos ustedes. Pero quiero ofrecerles la perspectiva teológica de la obra del Espíritu como persona que atestigua el eterno proceso que separa y une al Padre y al Hijo. Si la encarnación la entendemos en clave trinitaria, tenemos que afirmar que ni el Padre ni el Espíritu se han encarnado, sino solamente el Hijo, o la segunda persona de la Trinidad. Al encarnarse, aparece en la historia
como hijo de una mujer, María, una virgen madre conforme la fe de la Iglesia. La filiación humana de Jesús hace que de él un verdadero ser humano como nosotros. Estuve durante 3 anos consecutivos dando um curso de eclesiologia al clero de Uruguai. Foi uma experiência das mais belas que hice eu nestes 3 anos, porque veniam sus obispos, os auxiliares obispos e todo o clero de cada diócesis. Eu era o único pueblo de Deus. E depois de algumas afirmações, adulto, maduro, sacerdote, presbítero, me perguntou: Bárbara, se é verdade isto, se é condicional, não, se é verdade isto que tu afirmas, então Deus murió. Deus muere en la naturaleza humana de Jesús. Pero en la misma naturaleza, Dios resucita. Esta es nuestra fe. Pero es interesante porque en un plan de compartir, vienen las cuestiones de fondo. Creo que muchos de ustedes estarán pensando, ¿qué quiere decir la virginidad de María? Eu he trabalhado esse tema em Mariologia e tenho um livro publicado em Brasil junto com outras 2 teólogas, Maria e la Trinidad, de um curso que di durante 20 anos para a Confer de Brasil. A virginidade de Maria é sobretudo, não estou negando a biológica, pero é sobretudo el disponer de su ser a lo que Deus desea de ella. Dejar Dios actuar. Esto es virginidad. Y lo he comprendido a partir de una experiencia personal que hice y que tuve que hacer un parto de mí misma. Bello, pero muy doloroso. Entonces sufrí dolores de parto. Entonces esto es lo existencial. Nuestra fe tiene que tener el rostro de cada uno de nosotros, que es nuestro trabajo de dejar que Dios nos configure con su Hijo Jesús. Tengamos la figura de Jesús en nuestro mundo, en este siglo, en este 2004, 14 y octubre, en este día que estamos viviendo. La filiación humana de Jesús hace de él un verdadero ser humano como nosotros. Tenemos que aceptar que una persona divina fue verdaderamente educada en humanidad por una madre humana. Me encanta pensar esto, rezar esto. En la humanidad existe una misma realidad en todos los humanos, a pesar de la pertenencia de razas muy diferentes. En la humanidad existe un hijo que ha sido engendrado por la comunión en el amor de un padre negro y una madre blanca, en su misma realidad filial, se vincula con el padre y su raza, y la madre y su raza. Es un solo hijo con diferentes filiaciones raciales que no destruyen su unidad personal. Cuando vivimos nuestra fe en la encarnación, desde la perspectiva de las personas y no desde las naturalezas, tenemos que superar el abismo
de lo divino y humano unidos para entenderlo como encarnación personal de una persona divina, el Hijo del Padre Eterno, en un ser personal humano, el hijo de una mujer, María. Toda persona humana, cada uno de nosotros, tiene una herencia psicoespiritual de su padre y de su madre. En el hijo o hija se dan las dos herencias unidas, que el hijo o hija procura unificar sin tener que amar solo al padre o la madre. A veces las experiencias infantiles llevan a preferir uno o otro de sus progenitores. Es natural. La vocación femenina por excelencia es la maternidad, sea biológica, psíquica o espiritual, por la que una mujer encamina el futuro de los hijos que ha engendrado o le son confiados a sus cuidados. Tiene especial capacidad porque es testigo de la vida antes y después del parto, sobre todo en los primeros años de la vida. Sabe muy bien que una criatura no puede sobrevivir por sí misma si no es ayudada a vivir por alguien, con frecuencia la misma madre. En el profundo de nuestro subconsciente queda marcado el instinto de que para vivir tenemos que ser amados en los primeros años de nuestra vida. Algunos filósofos y místicos solían decir que antes de nacer, cada alma es besada por Dios. Y por eso va siempre por la vida recordando oscuramente ese beso y midiéndolo todo y refiriéndolo a esta dulzura original. Dentro de cada uno de nosotros hay una memoria oscura de haber sido tocados y acariciados alguna vez por manos mucho más suaves que las nuestras. Las cosas nos tocan el corazón, porque despiertan el recuerdo de este beso primero. Los evangelios nos han dejado preciosos recuerdos de la infancia de Jesús, que es tema que nuestro hermano Picasa nos va a presentar después. Muy difícil para las ambiciones de Herodes. Como el pueblo de Israel sale de Egipto, la iglesia primitiva recoge este aspecto en su tradición evangélica para luego volver a la vida de Nazaret, lugar de la anunciación y aceptación de María. Lucas ha recogido la historia del niño perdido y encontrado en el templo. María inculcó en su hijo el primado de Dios y su voluntad. Lógica, ir al templo. Pero Jesús todavía no sabía un detalle que María todavía no le había dado. Buscar a Dios, sí, pero con el conocimiento y aceptación de quienes lo representan. Nosotras a veces oscilamos. Tenemos que aceptar las mediaciones. Dios está en la historia, vivo, siendo testimonio por las vidas testimoniales de hermanas, hermanos
y decimos mercedaria, de la merced. La realidad humana de Jesús de Nazaré não havia percebido este detalhe, porque Maria todavia não lo havia ensinado. Quando Jesus aprende a respeitar a instância da autoridade paterna e materna, enriquece sua formação em humanidade. Maria é, pois, a maestra de humanidade, nada menos que de la segunda persona de la Trinidad que se ha encarnado. La podemos entender como a maestra de humanidade, não só de seu próprio Hijo, sino também de seus discípulos, como aparece em Pentecostés, e de la igreja vigente. Maria é o centro. Depois, nós outros teólogos não esperávamos nada extraordinário da quinta conferência de los obispos. Estávamos sem aire. E dijo um teólogo, creio que a grande novidade é que a quinta conferência se dio em um santuário mariano. Estava ali Maria, empurrando para que tuviéramos a beleza do documento da quinta conferência. La juventud y niñez de nuestros tiempos están siendo cautivas de la sociedad que adora al Dios dinero. Esto es mi percepción desde lo que yo veo en la pobreza y en la riqueza. El comercio de niños y jóvenes en el abuso sexual es el que despierta más indignación, pero son los medios de comunicación controlados por adultos los que ganan dinero con la pornografía e incluso con el comercio de niños y jóvenes para la explotación sexual. Detrás de niños y jóvenes, objetos de explotação sexual, há adultos que recorrem para eles as ganancias. Mirar a Maria, como lo hizo Pedro Nolasco, e compreendê-la como a madre de la Merced, é para nosotras e nosotros, herederos del carisma, uma fidelidade que deve ser criativa. Maria ensinou al Hijo del Padre Eterno el modo de vivir humano. Todo lo que é perfeição de um ser criado se encontra também em Deus, pero de maneira divina. Lo que Jesús tenía que aprender de su madre era el modo humano. En la vida intratrinitaria, el Hijo de Dios solo conoce la filiación. Al encarnarse, tiene que aprender fraternidad. Es un proceso. Lo que Jesús tenía que aprender de su madre era el modo humano de vivir las perfecciones que en Dios existen en dimensiones infinitas. Las experiencias humanas son vividas en forma espacio-temporal y por tanto se van aprendiendo en cada ocasión de forma gradual, aprendiendo de errores y aciertos. Bella la expresión de nuestro Papa. Soy pecador. Y una máxima que es muy bonita para nosotros. Dios jamás se cansa de perdonar. Somos nosotros que nos cansamos de pedir perdão. Mais adelante vai dizer, quem sou eu para juzgar? Não sou Deus. É justamente isto, de uma beleza
que nos llena de oxigênio, de desejo de fazer um caminho de madurez humana. As experiências humanas são vividas em forma espaço-temporal e, portanto, se vão aprendendo em cada ocasião de forma gradual, aprendendo de errores e acertos. O futuro de los niños e jóvenes com quienes trabajamos em la mente de Deus é muito bello. E Ele nos inspira em um permanente aprendizagem de técnicas, métodos, experiências que fracassam, pero que ensinam como não fazer lo que não dá resultados. Rescatar a niños e jóvenes de la indiferencia o del abuso em que viven tienen una consonancia muy fuerte con el carisma de Pedro Nolasco y que él bebió de su devoción mariana a Nuestra Señora de la Merced. Quedemos con esta verdad. María enseñó al Hijo del Padre Celestial cómo vivir humanamente en este mundo. Essa é sua vocação. Cada uma de suas mercedes é graça de viver en este mundo cumpliendo la voluntad de Dios, que es lo que es eternamente, se realiza en el cielo. Esta es la herencia teologal de una construcción histórica del amor a la infancia vulnerada, contrastada, aí há um erro, contrastada com libertades que decidem fazer o mal quando o destino de la vida é para que se viva em abundância. Juan 10:10. Por isso ha venido Jesus. Vine para que tenham vida e la tenham em plenitude. Não sei quanto tempo eu tenho. Posso seguir? Ou não? Vocês já estão cansados? Estou terminando. Sim? Puse agora como... e foram a revista, não? De los padres mercedários que he leído para conhecer um pouco o que se está fazendo, o que se va pensando. Então, o próximo enfoque que dou a esta exposição é, nesta construção da história de amor hacia a infância vulnerada, encontramos a comunidade de fé que é a igreja, que somos nós outros, os creyentes. O amor é construção e, además, de los santos y santas de nuestras familias religiosas, el testimonio de los hermanos y hermanas seglares en mucho nos han enriquecido y contribuido para que la merced de Dios siga vigorosa a lo largo de los tiempos y fecunde los corazones, dándoles esperanza y ganas de comprometer. El aporte de los laicos a nuestra vida, a nuestro carisma, lo que ellos, la manera de vivir y de darnos el retorno del carisma, es muy interesante, que nos enriquece. La iglesia, comunidad de fieles que por su fe están colaborando, vemos los datos estatísticos que comprueban los desafíos de hoy de nuestra historia. Com muito vigor, o Concílio Vaticano II llama de vergonzosas las situaciones en el que el ser humano es destituído de su dignidad de hijos y hijas de Dios. Tenemos que tener vergüenza, ¿no? La trata de seres humanos es violación
de los derechos humanos, porque es actividad con fines de explotación lograda a través de medios que se basan en medios de vulnerabilidad de las víctimas, que son engañadas y obligadas a vivir sin libertad. También el Papa Francisco, con sensibilidad humana y cristiana, ha organizado un simposio con especialistas mundiales para buscar soluciones eficaces al problema. Hoy la realidad se llena de sangre y de gritos de personas que claman por su libertad. El ser humano es cosificado, puesto como escaparate de un precio a cambio, vendido como mercancía para ser utilizado. Nos dice el Papa Francisco, la trata de personas es una vil actividad, una vergüenza para nuestra sociedad que se llaman civilizadas. El tráfico de personas es una actividad ignóbil. No sé si se dice así en español. Innoble. Una vergüenza para las sociedades que se dicen civilizadas. Entonces, esto tenemos que tener vergüenza, ¿no? De ver y saber de las cosas que se hacen. Y por último, y con esto termino, yo puse algunas nociones básicas para comprender la trata de personas. La trata de personas, en primer lugar, es una situación ilícita que se da al sumar tres condiciones: traslado, limitación o privación de la libertad y explotación. Trata y tráfico de personas no son sinónimos. El tráfico se refiere a cruce voluntario de personas a través de la frontera buscando una mejor vida. Eu trabalho em Estados Unidos, em Miami, em Soul East Pastoral Institute, que são para os hispanos. Então, aí é uma situação distinta. Hay la trata siguiente, trata de blancas. El término se usaba en el siglo XIX para las mujeres europeas llevadas a otros países para ser explotadas sexualmente. El término correcto de la actualidad es trata de personas. Porque cualquier persona, sin distinción de sexo, edad, origen étnico, puede ser víctima. Las personas son llevadas a otros países o regiones distintas a su lugar de nacimiento. Son engañadas. Son atraídas por falsas promesas de mejores empleos, relaciones amorosas, educación, trabajo en la industria de la moda, etc. Yo conocí a una religiosa en Perú de origen cubana que el gobierno de Fidel Castro orientó a un joven que pertenecía a su régimen para cautivar amorosamente a chica para que ela pudesse servir. E quando ela descobre, não, porque como cristiana ela vai viver esta relação de pedir sempre ao Espírito de Deus que lhe conduzca, e ela descobre isto antes de involucrar-se totalmente. E então ela renuncia e sofre muito.
ou ela é religiosa de uma congregação espanhola. E não sei onde vive agora, mas la conheci em Peru. Para controlar a las vítimas, se les golpea. São ameaçadas elas e suas famílias, droga, alcoolismo. Se les quitan os papeles de identificação, se les encierra, sofrem torturas e violações sistemáticas. Existem várias modalidades em la trata: explotação laboral ou sexual, pornografia infantil e prostituição, mendicidade, venta de niños, tráfico de órgãos, servidumbre ou outras formas de esclavitud, niños soldados ou recrutados por grupos delictivos, embaraço forçado, matrimônio servil, explotação en el serviço doméstico, ventres de alquileres, turismo sexual, entre outros. Recentemente, não sei se vocês conhecem uma película que se chama Filomena. Filomena. Trata de um tema baseado na história real de um tempo em que um convento de las chicas jóvenes que tinham seus filhos, ele fazia não se compreendia, não? Era a ignorância, pero se vendiam os filhos para a melhoria, o niño ia ter uma vida melhor e elas se sacavam em lucro. Então, é uma coisa que não é de hoje, vem de muitíssimos siglos, não? Seguinte, o fenômeno de la trata de pessoas é complexo, não é fácil abarcarlo em sua totalidade. Conocerlo implica tempo de estudio. Además, evoluciona muito rápido e refina su actuar, llegando a utilizar medios como as redes sociais e o internet em sua búsqueda de explotar a las personas. Las noticias abundan, ¿no? E é dolor ver gente de responsabilidade em la igreja haciendo este tipo de coisa. Las mafias esclavistas manejam mais de 30 milhões de dólares anuales, convirtiendo la trata em um dos maiores delitos a nível mundial. Seguinte, hoje dia não existe nenhum país no mundo que não se encontre infectado por el vírus de la trata. La vemos en los niños soldados de Sudán, en el turismo sexual de Tailandia, por los millones de euros producidos por la prostitución en España, en las fábricas transnacionales de China, en la venta de los niños en Guatemala, en la explotación de migrantes en Estados Unidos y Canadá, en los matrimonios infantiles en India, en los niños explotados en las minas de Bolivia, en el personal doméstico utilizados como esclavos en Inglaterra, en las vidas utilizadas por las mafias internacionales rusas, los yakuza de Japón, el crimen organizado albanés, carteles del narcotráfico colombiano o mexicano, como los Zetas, las pandillas de maras en Centroamérica. La lista no termina. Siguiente, las iniciativas de la Iglesia en este aspecto aún, según mi entender, es tímida. Pero en las organizaciones, ¿no?, las ONGs del mundo, sempre estão presentes religiosas e religiosos que adquiriram consciência do problema para sumar forças frente a esta responsabilidade.
aí he encontrado muitíssimos religiosos. Importa poner las fuerzas, mismo que reducidas al servicio de esta gente, que por engaño o ilusión van a buscar la mejoría de sus situaciones y acaban enredadas por grupos con malas intenciones. Por último, termino porque coincidencia o providencia, este año 2014, la Iglesia de Brasil, con la campaña de la fraternidad, está haciendo una fuerte llamada de conciencia con el texto de Gálatas. Es para la libertad que Cristo nos ha liberado. Y es sobre el tema del uso y la inhumanidad, el trayecto de quitar la dignidad del ser humano de varias formas. Trasplante de órganos, niños han desaparecido y han esvaziado porque le han quitado sus órganos para trasplante, para vender. La prostitución de las mujeres, el trabajo esclavo de muchas transnacionales, empresas grandísimas, el trabajo esclavo de niños y también con los hombres. La cuestión de dejarlos prisioneros de su situación, de quitarles, vaciarles su dignidad de ser humano. Yo traje, pero no creo que no va a dar tiempo, un pequeño video de 4 minutos. ¿Ustedes quieren ver? ¿Sí? Entonces, este video fue producido en la Universidad de Perú y es el testimonio de los jóvenes con relación al tema. Con esto encerro y les agradezco muchísimo la atención y el acompañarme. Hoy, nosotros, un grupo de alumnos universitarios, queremos informar de que hay un problema que está afectando a todas las sociedades: la trata de personas. Esta joven puede ser víctima de la red de trata de personas. Así como ella, hay hombres, mujeres y niños que también pueden serlo. Jóvenes que en búsqueda de una oferta laboral para cubrir sus necesidades terminan ejerciendo la prostitución en contra de su voluntad. Miles de niños en estado de abandono, al no poder defenderse, son maltratados y obligados a mendigar. Trabajadoras del hogar, lejos de su pueblo o ciudad, sin horario ni labores fijas, son abusadas por sus empleadores. Hombres y mujeres que viajan al extranjero con promesas de empleo son despojados de sus documentos y forzados a trabajar en lugares clandestinos. La trata de personas es el comercio ilegal de personas. Estas son forzadas a trabajar en contra de su voluntad para el beneficio de otros. En el Perú, sus principales propósitos son la explotación sexual, la mendicidad obligada y la explotación laboral. Es el tercer negocio ilegal más lucrativo después del tráfico de armas y el narcotráfico, dejando 32 billones de dólares al año a costa de inocentes. La trata de personas opera de la siguiente manera. Primero, captación y traslado. Por medio de falsas promesas, las víctimas aceptan ser trasladadas lejos de su entorno. Segundo, el engaño y la privación de la libertad. Las víctimas son atrapadas y retenidas por medio de falsas deudas, chantajes y amenazas. Y por último, la explotación para ser vendidas por dinero. La mayoría de sus víctimas son personas en estado de pobreza, a quienes se les ofrece oportunidades de una vida mejor y terminan haciendo trabajos ilícitos en condiciones inhumanas. Cualquiera podría ser una víctima más de la trata de personas,
ya que sus técnicas de reclutamiento son diversas. En el Perú se suele hacer uso de los volantes, anuncios en los periódicos, correos electrónicos y redes sociales. La mayoría de las víctimas no proporciona fácilmente información, debido al temor y al abuso que han sufrido a mano de sus opresores. No cuentan con documentos de identificación. Han sido desarraigados de sus comunidades, familias y lugares de origen. No tienen ningún tipo de control de su dinero o poder de decisión sobre sus acciones. Aún estando en público, se encuentran permanentemente vigiladas. Todos podemos contribuir a combatir esta forma moderna de esclavitud. No te quedes de brazos cruzados. Teniendo en cuenta esta información, tú puedes ayudar a prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. No a personas, no a la esclavitud moderna. Comparte este video para que más gente conozca de esta grave situación. Muy bien, le damos entonces un aplauso más a Bárbara Booker. Muchas gracias por su presentación. Y ahora entonces, simplemente para evitar estar tanto tiempo sentados ¿sí? Vamos a hacer el corte, pero antes del corte quería que 2 minutitos nada más prestaran atención a una encuesta que ustedes han recibido junto con su morral, ¿sí? Esa encuesta que ustedes tienen ahí es del Observatorio de la Cautividad. Es una primera encuesta que ustedes la pueden llenar durante el Congreso. No hace falta que la llenen ahora ni en este momento, ¿no? Simplemente tengan la mano. Si no la tienen, quienes no han recibido todas sus acreditaciones, la pueden solicitar en la mesa de acreditaciones. En esa encuesta estamos haciendo la primera actividad del Observatorio de la Cautividad. ¿Sí? Pasamos la diapositiva. La metáfora de un observatorio astronómico es esta, ¿no? Con un observatorio uno mira estrellas a través de un telescopio, ¿no? Es decir, formas sociales que van cambiando con el tiempo, y lo que nosotros queremos observar desde la Orden de la Merced es esta condición de las nuevas formas de cautividad. La misión del Observatorio de la Cautividad es observar las nuevas formas de cautividad en el mundo para comprometernos en acciones liberadoras renovadas. Entonces, nuestra misión es esta: generar, difundir, actualizar y sistematizar la información que se recopile de las distintas fuentes, tanto públicas como privadas, en materia de cautividades, entendidas como toda situación en la que las personas hayan perdido o se encuentren en riesgo de perder su dignidad y libertad de persona humana, dilapidando también su capacidad, derecho de elección y o expresión de fe, credo y o espiritualidad. Pasamos. ¿Quiénes integran este observatorio? Religiosos de la Orden de la Merced, religiosas y laicos de la familia mercedaria y el equipo de reflexión de la Orden de la Merced Pro Redemptione. Pasamos. En la encuesta ustedes van a encontrar que la encuesta es una encuesta autoadministrada, es decir, nadie les va a pedir nombres, ¿no?, ni afiliación, de qué congregación son. Simplemente necesitamos los datos del encuestado, ¿sí? Esta encuesta es entonces autoadministrada, se completa de forma anónima y confidencial, solo una vez, no hagan 2 o 3 veces la misma encuesta, durante el Congreso, este Congreso. Si es religioso, religiosa mercedario,
mercedaria, laico, laica, mercedario, mercedaria, cristiano católico o no cristiano, porque es un congreso abierto, plural. Nos interesa mucho saber su opinión sobre lo que entiende por nueva cautividad y misión redentora. Empezamos por los fundamentos de nuestro lenguaje, ¿sí? Entonces tienen los datos del encuestado. Si es cristiano, tiene ahí unas respuestas. Si es religioso, católico, católica, ahí si quieren poner de qué congregación religiosa viene, sería mejor, creo que en la encuesta no está detallado. Si es religioso, religiosa, laico, mercedario, mercedaria, contesta las preguntas que siguen. Y lo mismo si es religioso mercedario, hay unas preguntas un poco más extensas. Si es laico mercedario también tienen, pero este último punto lo tienen que contestar todos. En todo caso, ¿sí?, ya sea creyente, no creyente, religioso, religiosa, laico, le interesa recibir más información del Observatorio de la Cautividad. ¿Por qué medio? Medios gráficos, de papel o por medio de internet. Eso ya tenemos que evaluarlo. Entonces ustedes ponen un correo electrónico o su red social, ¿sí? Así es que bueno, queremos terminar este pequeño bloque, ¿sí? Luego vamos, en el segundo, con el descanso, vamos a hacer la presentación de Picasa, que nos ha enviado la teleconferencia, y vamos a cerrar este pequeño bloque con la oración que dio inspiración a nuestra campaña, ¿sí?, y que ustedes la tienen en una tarjetita, ¿sí? La oración, ¿sí?, tu libertad no tiene precio. Ustedes a esta oración también la pueden encontrar en la página web. La tienen, está dentro de la carpeta del Congreso.